De acuerdo, vamos a dar inicio con la presentación. Recordar que si no pueden visualizar o escuchar idóneamente, pueden escribir en la sección de comentarios o preguntas y yo estaré atendiendo en breve esa solicitud. De igual manera, para las preguntas, con gusto las pueden ir haciendo durante la presentación y yo las estaré respondiendo seguramente al final de la misma. El tema de hoy es automatización para la calibración de sensores de temperatura. Mi nombre es Marvin Arley Castro, soy el actual encargado en la línea de productos de Flu Calibración, instrumentos para principalmente el ámbito de la metrología, tanto en aplicaciones de banco como de campo, y estaré exponiendo este tema que es de interés para los asistentes. Perfecto, ya me están confirmando que se escucha bien. Gracias. Vamos a continuar con la presentación. Principalmente en este tema debemos abordar cuáles son las ventajas, pros y contras de cada uno de los procesos que vamos a explicar. Principalmente debemos saber que la calibración automática de los sensores de temperatura ayudan principalmente a aumentar la productividad y garantizar que se estén produciendo resultados de esas calibraciones consistentes una y otra vez. Es decir, resultados que están ayudando en cuanto a un nivel de presupuesto de incertidumbres de manera correcta en el sentido de que al ser automatizado el proceso evita ciertas incertidumbres al proceso de calibración que vamos a ver posteriormente. ¿Cuáles pueden ser? Por ejemplo, el error humano. En un proceso de calibración automática, el error humano es eliminado como tal del presupuesto de incertidumbres. También esta presentación les va a permitir aprender sobre soluciones prácticas para automatizar diferentes calibraciones, ya sea de banco en un laboratorio o de campo en un área industrial. Y vamos, como les comenté, a cubrir tres tipos de soluciones. Tres tipos de soluciones básicas con instrumentos Fluke, que también pueden ser homólogos a otras marcas. Y ustedes durante la presentación van a estar encontrando ese tipo de detalles. El formato de la presentación será de una duración aproximada de 45 a 55 minutos. Vamos a cubrir las siguientes tres soluciones. La primera será calibración automatizada con un Fluke 754, que es un documentador de procesos de calibración con la capacidad de establecer una comunicación remota con la fuente de temperatura por medio de un cable HAR. La segunda solución será con un indicador de temperatura, un 1586A, que es un equipo que puede medir múltiples sensores al mismo tiempo, tanto patrones como unidades bajo prueba, y de igual manera puede controlar las fuentes de temperatura. La tercera solución será basada en un software para una automatización total de un proceso de calibración y ustedes lo van a observar durante la presentación. En este caso vamos a enfatizar sobre el MEC10 2, ahora en su versión 5.0. Y en la agenda vamos a repasar entonces por qué es importante la calibración de los sensores de temperatura, tres soluciones prácticas, cómo configurar cada solución y pros y contras de cada método. De seguro, entre la lista de asistentes vamos a tener clientes que tienen estos tipos de equipos y puedan encontrar un valor agregado durante la presentación. Para preguntas y respuestas, como les comenté, pueden ejecutarlas durante la presentación y con gusto las voy a estar atendiendo, ya sea en tiempo real o al finalizar la misma en la sección de preguntas. La presentación está siendo grabada y les será enviada a todos los asistentes cuando finalice la misma.
¿Por qué automatizar la calibración de sensores? Hay que tomar en cuenta factores que son importantes para esta práctica. ¿Por qué no hacerlo manual, sino por qué pasar a una forma automatizada? Generalmente se aumenta la productividad en cuanto a que podemos abarcar mayor carga de trabajo en el sentido de calibrar unidades bajo prueba, haciendo un proceso automático en comparación de un proceso manual. Podemos reducir el número de tareas repetitivas que requieren mucho tiempo para una calibración. Ustedes que deben conocer el ámbito de calibraciones de temperatura, saben que este tipo de comparaciones requieren mucho tiempo, tomando en cuenta estabilización, repetibilidad, todo lo que es tanto estabilización térmica del patrón como unidades bajo prueba. Y si tenemos muchos sensores a calibrar, esto se hace muy repetitivo. Lo que busca la automatización es ahorrar esa repetitividad de estos procesos, calibrando la máxima cantidad de unidades bajo prueba al mismo tiempo. También esto facilita que los operadores que ejecutan las calibraciones, los técnicos generalmente, tengan tiempo libre para realizar otros trabajos de importancia. Por ejemplo, sabemos que en muchas industrias, tanto de alimentos, bebidas, el sector de generación de energía, procesamiento de metales, manufactura de componentes, industria médica, tienen técnicos que realizan varias tareas. No solo son técnicos de mantenimiento, por ejemplo, suelen ser técnicos que también ven la parte de instrumentación, también ven la parte de automatización en una planta y por consiguiente también ven la parte de lo que es calibraciones. Si ellos aprenden con estas herramientas a hacer calibraciones automatizadas, durante la ejecución de estas calibraciones, ellos tienen tiempo para realizar otro tipo de tareas en sus otras áreas de desempeño, con lo cual facilita que ellos puedan ejecutar una carga de trabajo de su día a día de manera más óptima, permitiéndose realizar calibraciones automatizadas. Otro factor importante es la confianza en que los resultados serán consistentes. Por ejemplo, tiempo tras tiempo, si hacemos una calibración manual, vamos a tener que repetir el mismo procedimiento para cada unidad bajo prueba que vamos a estar calibrando. Como les comenté, eso puede inducir al error humano. En las calibraciones automatizadas, los resultados se pueden producir en varias unidades bajo prueba al mismo tiempo, eliminando ese error. No importa quién ejecute el trabajo, siempre y cuando el técnico que lo hace sepa cuál es la configuración inicial y básica que hay que hacer para iniciar ese proceso de calibración, cualquier técnico con un mínimo de adecuada capacitación será capaz de ejecutar estas calibraciones. Y tanto condiciones como de desviación o fuera de tolerancia no van a depender del operador, van a depender propiamente del desempeño de las unidades bajo prueba que se estén calibrando al eliminar, como les comento, el error humano. La introducción de lo que serán las tres prácticas que vamos a ir repasando. Espero que puedan escuchar y atender con cierto énfasis en cada una para que puedan conocer, ya sea si ustedes tienen este tipo de instrumentos o instrumentos similares, y pensar cómo pueden optimizar y brindar un valor agregado a esos equipos para optimizar las calibraciones propiamente. La primera solución será con un calibrador de procesos, como les comenté, 754. El ejemplo que vamos a observar será el 754, que es la unidad que tenemos acá, amarilla, controlando una fuente de temperatura, un pozo seco o un pozo isotérmico. Y la unidad bajo prueba será una sonda de temperatura, un termopar tipo K, que es muy visto en la industria a nivel estándar. La segunda solución será automatización, en este caso con un Fluke 1586A, que es un super
termómetro de indicación de temperatura que tiene la capacidad de registrar los valores, no necesita un software, es el instrumento que tenemos acá al lado derecho, el cual va a controlar otra fuente de temperatura, pero en este caso no es un pozo seco, sino será un baño isotérmico, especial para realizar calibraciones. Y la última solución será el software de calibración MECTEN para automatización, el cual vamos a ver será la solución más completa dependiendo de los instrumentos que nosotros tengamos en nuestras instalaciones como patrones y que podamos acoplar a este software para gestionar una calibración automatizada. En cuanto a la solución 1, vamos a iniciar en cómo sería su configuración física y qué elementos vamos a tener. En toda calibración de temperatura siempre vamos a hablar de 3 o 4 elementos principales. ¿Cuáles son? La unidad bajo prueba, el patrón, el medio isotérmico, que es el que genera la temperatura, y por ejemplo, una sonda de referencia. ¿Qué tenemos en este ejemplo? Al lado derecho, nuestro patrón, que es el pozo isotérmico. Al mismo tiempo, este pozo es nuestra fuente, genera la temperatura. La unidad bajo prueba, que sería la sonda, en este caso termopar tipo K, y el indicador, el instrumento que mide la temperatura de la unidad bajo prueba, que en este caso es el 754. Ojo que el 754 en este procedimiento de calibración es de más importancia, porque al mismo tiempo que mide la unidad bajo prueba, el 754 va a controlar nuestra fuente de temperatura y va a registrar los valores del proceso de calibración. ¿Cómo? Con un procedimiento muy fácil de configuración. Vamos a ir viendo el proceso paso a paso. Generalmente, el 754 guarda toda la información de la calibración en su memoria interna, que puede ser exportada al software que se incluye con el equipo o se puede incluir como accesorio adicional llamado software DPC Trap en su versión 2. Es un software de gestión de calibraciones que es especializado en el ámbito industrial. Les permite llevar un reporte de análisis de resultados para todas las calibraciones que tengan en su industria, tanto temperatura como presión, como flujo, e inclusive les permite crear reportes, llevar una estadística de intervalos de calibración y demás. Se especializa en ese ámbito. Algunas características de los equipos que vamos a utilizar en esta primer solución, en el 754, está que es un equipo que permite no solo la medición, sino la fuente de parámetros de proceso. ¿Cuáles son esos parámetros de proceso? Puede medir y puede simular voltios, amperios, ohmios, resistencia, frecuencia, temperatura y presión. En este caso, él mide temperatura y presión. Lo que puede generar son las variables eléctricas. Es un equipo portátil, robusto, fácil de utilizar, compatible con varios paquetes de software industriales, entre ellos el DPC Trap y algunos otros populares como el Fisher-Rosemann de Emerson, marcas como Yokawa también. Y su principal característica es que es compatible con instrumentos HAR que utilicen este protocolo de comunicación, tanto si son equipos de temperatura o de presión, el 754 se puede comunicar con ellos para hacer verificaciones o calibraciones. Y algunas características técnicas de medición les permite medir voltajes, tanto alternos como directos hasta los 300 voltios, miliamperios hasta los 110, frecuencias. En temperatura pueden medir sensores como termopares de todos los tipos que tenemos en la industria. Pueden medir resistencia, RTDs,
y hasta 9 módulos de presión de la serie de Fluke, que son módulos que permiten medir propiamente esta variable. Y en cuanto a fuente, también puede simular o en este caso producir o generar hasta 15 voltios, hasta 22 miliamperios, puede generar frecuencia, puede simular termocuplas, resistencia, RTDs y una alimentación de lazo a 24 voltios DC para alimentar transmisores del tipo HAR en el momento en que se están haciendo calibraciones o verificaciones. El otro equipo importante es nuestro pozo, nuestra fuente como tal. Vamos a utilizar un modelo 9144. Generalmente estos son los llamados pozos isotérmicos que les permite llegar a diferentes valores de temperatura de acuerdo al ámbito de trabajo. En este caso el 9144 trabaja de 50 a 660 grados Celsius. También son equipos ligeros, portátiles, que pueden ser utilizados tanto en aplicaciones de banco como aplicaciones portátiles. Tienen una buena exactitud de más o menos 0.2 grados Celsius, generalmente para toda su escala. En este caso, el 9144 tiene más o menos 0.35 y sus incertidumbres incluyen todos los factores que se deben tomar en cuenta para un proceso de calibración: estabilidad, uniformidad, carga de histéresis. La profundidad que tiene el inserto es de aproximadamente 15 centímetros. Y tenemos varias configuraciones de los insertos, que es el bloque metálico que se introduce en este orificio. Dependiendo de la carga de sensores que ustedes tengan y cuál es el diámetro estándar, pueden seleccionar una configuración puntual o pueden seleccionar un bloque en blanco para ustedes personalizar la configuración de orificios que deseen aplicar. Y destacar que este pozo que vamos a utilizar es sin la opción P. La opción P es una característica que tienen pozos iguales a este, pero con la posibilidad de medir en su panel frontal variables de proceso, como miliamperios, voltaje, resistencias, poder medir termocuplas, RTDs y sondas de referencia. Esta es una versión más sencilla sin dicha opción de proceso. El Fluke 754, que es nuestro equipo amarillo portátil que va a controlar nuestra fuente, nuestro pozo seco, que es capaz de controlar, además de ese pozo seco, múltiples fuentes de temperatura de la serie de Fluke. Prácticamente todas las familias de pozos, el 754 las puede controlar. Toda la familia de pozos isotérmicos. El 754 es capaz de controlarlas para calibraciones automatizadas. Iniciando con la configuración, vamos a hacer un proceso de calibración de un termopar tipo K. Hacemos las conexiones físicas, instalamos a través de un cable especial que se llama Hard Drywall Cable el 754 al pozo seco. Este también se incluye como un accesorio adicional. Puede ser incluido con el pozo seco o con el 754. Realizamos la conexión en serie a la alimentación del pozo a 120 voltios generalmente. Encendemos el 754 y el pozo isotérmico y conectamos también la unidad bajo prueba, que es nuestro termopar, a la entrada de termopar del 754, que es un conector tipo mini, y lo insertamos en nuestra fuente, que sería el pozo seco. Una vez hecho esa conexión física, vamos a iniciar con la ejecución de la configuración de los parámetros para el inicio de la prueba de calibración automatizada. ¿Cuáles son los pasos? Como les comenté, generalmente el 754 controla la fuente de calor, en este caso nuestro pozo, a través de la conexión en serie. También realiza las medidas de la salida del termopar, que era unidad bajo prueba, y a su vez toma las mediciones de nuestro patrón, que es el pozo isotérmico. Esta pantalla que estamos viendo acá, este display, es del 754
Generalmente por defecto él nos presenta esta pantalla de medición. Yo puedo accesar a la pantalla de medición o fuente o las dos al mismo tiempo. En la pantalla de medición yo debo configurar que él mida la unidad bajo prueba. Simplemente vamos pasando la diapositiva. Ustedes van a notar que se repiten los primeros 3 textos, pero lo que va cambiando es la configuración en la pantalla. Siempre en el display de medición seleccionamos el tipo de sensor bajo prueba, en este caso un termopar, el tipo de termopar, en este caso tipo K, y a continuación tenemos la lectura en vivo de ese termopar. Aquí nos indica, muy importante, que es una termocupla tipo K, nos indica que la relación de milivoltios que sensa el termopar lo está convirtiendo a temperatura por medio de la tabla ITS 90, que es la International Temperature Scale de 1990. Podemos seleccionar esa tabla de relaciones o también la de IPTS del 68. Son dos opciones que tenemos para seleccionar. Y nos dice que la temperatura interna de referencia es de 25 grados Celsius. Eso es una temperatura que define el equipo en la entrada del conector mini del termopar para hacer una compensación en la conexión que uno hace y eliminar el error que se puede producir, por ejemplo, por el efecto Seebeck, al conectar un termopar a la entrada de nuestro 754. Al hacer esa conexión, estamos haciendo que se conecten dos metales distintos. Por el concepto básico, eso puede generar un segundo termopar. El efecto Seebeck es ese segundo termopar que se puede producir en una conexión de un sensor contra un indicador, y para eliminar ese error, él define una temperatura de referencia interna con un termistor que tiene a nivel interno para eliminar y compensar ese error. Luego de la configuración en la sección de medición, vamos a la configuración de la sección fuente, source, y aquí es donde iniciamos a controlar el pozo de temperatura. Aquí siempre podemos ver la sección de medición, aquí en fuente, iniciamos, seleccionamos el tipo de equipo que queremos simular, ya sea termocupla o RTD, o en este caso el equipo que vamos a controlar, que es el drywall, el pozo isotérmico. Una vez que seleccionamos el drywall, damos un tiempo de estabilización para la conexión, aquí nos indica, y después de ese tiempo, que son unos 5 segundos, tenemos la medición del pozo isotérmico. Actualmente la medición que nos esté brindando el pozo isotérmico. Vemos que es un valor igual al del termopar. Aquí nos reconoce que a través del cable HAR estamos midiendo y controlando un Fluke 9144. Una vez hecho eso, puedo pasar a la pantalla doble, en donde voy a obtener la lectura tanto de medición como fuente de mi termopar y de mi pozo isotérmico. Aquí nos hace la diferenciación: medición, sensor bajo prueba, y fuente, el pozo que está siendo controlado. Una vez hecho esa configuración básica, hacemos una configuración inicial para nuestro procedimiento de calibración. ¿Cuál va a ser esa configuración inicial? Primero vamos a irnos a la parte de calibración, procedimiento de calibración, e iniciamos en la parte de instrumento. En la parte de instrumento yo voy a obtener la posibilidad de poder definir un intervalo de mínimo al máximo de los puntos de prueba, en este caso el ámbito de mi calibración. Si yo quiero hacer una calibración con un punto mínimo de 50 grados Celsius, lo coloco en el 0%. Y un valor máximo al 100%,
lo defino en mi caso de 250 grados Celsius. Luego mi tolerancia, es decir, cuál es la tolerancia de mi unidad bajo prueba. Si se sale de ahí, se produce un error en la medición o en la comparación en este caso. Lo vamos a definir de más o menos 1%. Y delay es el tiempo de estabilización térmica en cada punto, cuando mi fuente se estabilice. Aquí yo puedo poner la cantidad que yo crea conveniente. Por ejemplo, podemos definir un delay de 2 minutos para cada punto de prueba, por ejemplo. Luego en la parte de fuente también defino mi 0% y 100%, valor mínimo máximo, que son los mismos o deben coincidir con los mismos de la unidad bajo prueba en la sección de medición. Y luego paso a mi test o a mi estrategia de prueba. ¿Qué es mi estrategia de prueba? Aquí básicamente yo defino mi número de puntos de prueba en este intervalo. ¿Qué quiere decir eso? Que si mi calibración es de 50 a 250, yo elegí 5 puntos. En esta flecha hacia arriba indica histéresis positiva. Eso quiere decir que en ese intervalo él va a tomar los puntos de 50, 100, 150, 200 y 250 grados Celsius. Toma por defecto 5 valores. Yo puedo hacer tanto histéresis positiva como negativa. Aquí seleccionaría un 5 con una flecha arriba y una flecha hacia abajo, indicando que una vez él llegue a los 250, repite el proceso, pero ahora en descenso. O puedo definir hasta 11 puntos de prueba o hacerlo personalizado. Solamente que para personalizar esos puntos debo hacerlo a través del software DPC Trap y cargar esos puntos de prueba al 754. Defino la unidad, también puedo definir la unidad si quiero que sean grados Celsius o grados Fahrenheit. Y una vez hecho eso, inicio con mi procedimiento de calibración, ya sea en prueba automática o ya sea en prueba manual. ¿Cuál es la diferencia? Si yo lo hago en prueba manual, cuando el equipo llegue a su primer punto de prueba, 50 grados Celsius, se estabiliza y registra los valores. Pero para yo poder pasar al siguiente punto de prueba, que serían 100 grados Celsius, debo darle continuar. Si lo hago completamente automático aquí en Autotest, él va a hacer todo el proceso completamente automatizado, sin necesidad de estar dándole continuar después de cada punto de prueba. Una vez finalizado el proceso, yo tengo los resultados. Aquí tenemos una pantalla con varios resultados de diferentes calibraciones. Por ejemplo, las que tenemos registradas acá son de presión y nos define un número de etiqueta de la calibración y la hora en la cual fue finalizado el procedimiento. Puedo definir cómo quiero guardar ese procedimiento. En datos como encontrado o en datos como dejado, si es después de haber aplicado un ajuste, por ejemplo. Una vez hecho eso, pasamos la diapositiva. Cuando concluye el proceso de calibración, vemos los puntos en el intervalo que definimos y los diferentes puntos de prueba de dicho intervalo, de dicho ámbito, que en este caso fueron 5, los 5 que les indiqué anteriormente. Tenemos la lectura de nuestra fuente, que sería nuestro pozo seco, nuestra unidad bajo prueba, que es la parte de medición, y el error. Vemos errores muy pequeños. Recordemos que nuestra tolerancia era menos 1%. Eso quiere decir que si, por ejemplo, este valor nos hubiese dado 99 grados Celsius, hubiera estado al límite, pero nos dio exacto. Es por eso que todos los errores pasaron. Ninguno estuvo por encima de más o menos 1 grado Celsius. Guardados esos procedimientos bajo la etiqueta que les mencioné, podemos exportar esos resultados al DPC Trap. Y en el DPC Trap llevar el histórico de esos resultados y crear
automáticamente un reporte de calibración. Así imprimimos el informe, lo registramos digitalmente y llevamos una estadística para nuestro sistema de gestión. Básicamente es una base de datos para calibraciones en el ámbito de la instrumentación industrial. Ahora vamos con nuestra solución número 2. Básicamente vamos a trabajar los mismos elementos que nuestra solución número 1, pero con diferentes modelos. Vamos a tener nuestro medio isotérmico, que es un baño de temperatura, nuestro indicador, que es un Fluke 1586A, pero ahora con la capacidad de medir varias unidades bajo prueba, no solamente un instrumento. Algunas características importantes de este procedimiento es que el 1586A será el elemento que controle nuestro baño. Vamos a utilizar una sonda de referencia externa que va a ser controlada y medida mediante el 1586A y podemos colocar X cantidad de unidades bajo prueba para poder medir con este instrumento. Este 1586A puede soportar hasta 40 sondas al mismo tiempo, ya sean RTDs a 2, 3, 4 hilos o termopares. La única limitante será el espacio físico de elementos que podamos introducir en nuestro baño. Al final, los resultados que quedan registrados en nuestro 1586A pueden ser exportados fácilmente en formato .csv, que es un formato similar o del tipo Excel, y lo podemos cargar a una hoja de cálculo. Por estas características, este equipo no requiere un software. Él hace el registro y él exporta los resultados en formato del tipo Excel. Algunas características importantes de los elementos que vamos a utilizar. El 1586A es un equipo que puede medir termopares, RTDs o PRTs, termistores, y tiene características de multímetro digital de 6 dígitos y medio, en el sentido de que puede medir voltaje directo, corriente directa o resistencia a 6 dígitos aproximadamente. La velocidad de escaneo de este instrumento, la velocidad en que registra los valores, puede ser de hasta 10 canales por segundo y tiene muy buenos grados de precisión en cuanto a la medición, mejores que el Fluke 754. Entre los componentes que podemos acoplar al 1586 se encuentra el módulo interno de alta capacidad, que es el que instalamos en la parte inferior, en la parte de atrás, que permite medir hasta 20 termopares al mismo tiempo. Y podemos acoplar un módulo multiplexor en la parte superior, como lo vemos en esta imagen, que me permite medir hasta 20 RTDs a 2, 3 o 4 hilos y también hasta 20 termopares. Aquí tenemos una tierra común en el centro. Puede registrar hasta 20 megabytes de datos de memoria. Controla de igual forma tanto pozos isotérmicos y en este caso baños Fluke. Tiene 20 canales de distintas fórmulas matemáticas para llevar X cantidad de estadísticas como la media, límite inferior, límite superior, ahora lo vamos a ver en la configuración. Y tiene la capacidad de poder ver gráficas en tiempo real de las calibraciones que estemos ejecutando. Estas son opciones de fuentes de temperatura que podemos automatizar con el 1586A, más de 35 baños de calibración diferentes, también pozos secos, microbaños, hornos. Se pueden usar fuentes de calor controladas manualmente, ya sea de la marca Fluke o de terceros. Y aquí iniciamos con el ejemplo de la configuración física. En este caso, la imagen que tenemos al lado derecho la estamos haciendo con un pozo, pero la configuración la vamos a hacer
como si estuviésemos ejecutando la calibración con el baño 7109A de Fluke. La conexión, muy similar a la solución número 1. Un cable RC232 se conecta del 1586A, que es nuestro indicador, a la fuente, y conectamos nuestro sensor de referencia, nuestro sensor patrón y nuestro sensor bajo prueba. Una vez hecho esa conexión básica, recuerden que podemos colocar acá más sensores bajo prueba según la capacidad máxima de inmersión que nos permita nuestro baño 7109A. Iniciamos con la configuración en el 1586. Recordemos que el 1586A es el equipo que va a controlar nuestro baño isotérmico. En nuestro canal 001, recordemos que él puede medir hasta 40 sensores al mismo tiempo. Podemos tener hasta 40 canales configurados. En nuestro canal número 1 vamos a configurar nuestro patrón, que es un PRT del tipo PT385. Aquí vamos a hacer nuestra configuración, tanto del patrón y en los siguientes canales las unidades bajo prueba. En este caso, la unidad bajo prueba que vamos a configurar en el canal 201 será nuestra termocupla tipo K. Una vez hecho esa configuración de qué tipo de sensores voy a medir tanto patrón como unidad bajo prueba, defino el tipo de prueba, que en este caso es automática. Defino el tipo de toma de datos, que sería automática propiamente. Aquí también puedo definir los intervalos, si deseo una alarma para indicarme si sobrepasa cierto valor de temperatura. Y aquí habilito el control del 1586 para que, valga la redundancia, controle nuestro baño isotérmico. Esto que nos indica acá es la etiqueta, el nombre de la etiqueta del procedimiento que yo estoy configurando, que al final va a quedar guardado. Y aquí los módulos que yo tengo conectados en la parte trasera, módulos para medición de termopares. Si tengo dos franjas verdes, quiere decir que tengo dos módulos. Puedo conectar hasta dos módulos en la parte trasera. Aquí inicio con la configuración. Tengo un canal 1 que es mi referencia, un canal 2 que va a estar mi unidad bajo prueba. Seteo los puntos de calibración. Para este proceso van a ser 5 puntos. Y voy en cada punto de prueba configurando el valor, 50 grados Celsius para este caso, mi tolerancia, 1 grado Celsius, la estabilidad que le quiero dar a ese punto, más o menos 0.1 grado Celsius, y el tiempo de estabilización, que también lo puedo definir, por ejemplo, en 1 o 2 minutos. Aplico ese mismo proceso para los 5 puntos de prueba. Una vez realizado eso, inicio con el escaneo o el registro de mi procedimiento automatizado. Aquí me indica que va a iniciar punto 1 de 5 en el valor de 50 grados Celsius. Una vez que él inicia, nos muestra la imagen verde en la parte superior de recording, grabando datos. La fecha en que yo inicio, la hora, el tipo de prueba automatizada. Y una vez que el procedimiento está corriendo, yo puedo ir a la sección de gráfica y ver el comportamiento de tanto mi sensor patrón como mi unidad bajo prueba en temperatura versus tiempo. Cómo él va subiendo la temperatura en este caso en relación al tiempo. Para, por ejemplo, llevar un análisis estadístico de su comportamiento. En cuanto a las mediciones, aquí estamos midiendo propiamente nuestro patrón, canal 001. Noten que podemos visualizar el intervalo máximo, el intervalo mínimo del promedio de mediciones que nuestro 1586A ha registrado en relación a este punto de prueba, nuestro valor actual de temperatura, el promedio, nuestra desviación estándar en relación a este máximo y mínimo, y nuestro número de testeo
o de muestra registrada en un periodo determinado. Si yo di 1 minuto de estabilización de Soctane, él en 1 minuto puede tomar, por ejemplo, hasta 25 lecturas, por brindar un número. Aquí él nos indica que está tomando la número 11 para este punto de prueba. Aquí puedo ver más estadísticas o puedo resetear las estadísticas actuales. Al final, yo puedo conectar una USB en la parte frontal y exportar ahí en formato CSV los datos de la calibración. Ahí, en ese formato Excel, queda guardado toda la información, desde la hora de inicio, valores, por ejemplo, que yo coloqué de patrón, unidad bajo prueba y resultados, todo queda guardado en el formato tipo Excel. Y vamos a tener los resultados de esta forma, similar a esto. El tipo de prueba, la etiqueta que yo le di, la hora de inicio, fecha y hora puntual, el usuario, el nombre del usuario, el instrumento que yo utilicé, que sería mi 1586A, el número serial, la versión, la fecha de calibración de esos equipos, los canales que yo calibré, en este caso si es una o varias unidades bajo prueba y nuestro patrón, los minutos que dimos de estabilización, la parte de resultados y todo el registro estadístico de la toma de muestras para cada punto de prueba. Es muy completo la parte de resultados. Y por último tenemos nuestra última solución. Nuestra última solución, en este caso, se va a enfocar en el software Mekten en su versión 5.0. Generalmente el software se va a componer de un equipo que va a funcionar como un multiplexor en donde yo voy a colocar mis fuentes y mis patrones que voy a utilizar para mi calibración, y aparte de eso viene el disco donde hago la instalación de la plataforma y mis cables de comunicación. Generalmente este tipo de software puede trabajar una amplia carga de trabajo de sensores de temperatura, ya sean termómetros y también fuentes de calor que sean compatibles a él. Toda la línea Fluke será compatible, y algunas de sus características principales es que es compatible con sistemas operativos como Microsoft Windows. También es compatible con fuentes de temperatura de la más alta tecnología, en este caso reciente, como el 9190A y el 9118A, también de Fluke. Vamos a ver algunas características puntuales del software y después pasamos a la parte de configuración. Ustedes también van a determinar y observar que es muy simple. Podemos automatizar tanto termopares como RTDs, SPRTs, termistores e inclusive sensores que no son del tipo de conexión eléctrica, por ejemplo, termómetros de líquido en vidrio o termómetros bimetálicos. Toda esa gama de sensores la podemos automatizar en cuanto a calibraciones con este software. Podemos probar una amplia carga de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes vieron que en la solución 1 puedo medir como máximo una unidad bajo prueba. En la solución 2 puedo medir un patrón externo y hasta 40 unidades bajo prueba si mi fuente me lo permite. Para este tercer caso puedo calibrar hasta 100 sensores al mismo tiempo, siempre y cuando las fuentes, o en este caso los medios isotérmicos, me permitan conectar hasta 100 unidades para poder calibrar al mismo tiempo. Podemos hacer la elección de diferentes métodos, si es una calibración por comparación directa, por puntos fijos o mixto, y podemos hacer diversas configuraciones de equipos bajo prueba. Y aquí tenemos la conexión física a nivel de hardware,
que cómo sería la calibración de este tipo de solución. Se van a dar cuenta que es muy sencilla. Por ejemplo, tenemos los elementos que vamos a requerir. La PC con el sistema operativo instalado, en este caso Windows, puede ser 7, 8, 8.1 o las versiones actuales. El software, el MEC10 en su versión 2. El cable USB a RS232, que es un adaptador. Y el cable de comunicación RS232. Aquí tenemos la computadora, aquí hacemos la conexión a nuestro Smart Switch, que es nuestro multiplexor inteligente. Él va a tener varias salidas que nos van a permitir conectar diversos indicadores. Para este caso, nuestro indicador, que es un DIU, se llama termómetro DIU, que nos permite medir también varios sensores de temperatura. También podemos conectar nuestro termohigrómetro, el 1620A de Fluke, que nos permite medir humedad relativa y temperatura. Y podemos conectar en los otros puertos dos fuentes. Por ejemplo, aquí tenemos dos fuentes distintas. Un pozo seco y un baño isotérmico. Entonces, en nuestros 4 puertos A, C, D y E, por ejemplo, conectamos diferentes indicadores y diferentes medios isotérmicos. Y aquí vamos a conectar las diferentes unidades bajo prueba y todos esos resultados van a ser exportados a nuestro multiplexor Smart Switch inteligente y a su vez van a ser transferidos a nuestro software en la PC. Y ahí vamos a hacer el análisis de todos los resultados. Son 6 pasos básicos de configuración. ¿Cuáles son esos 6 pasos básicos? Pues muy simples y sencillos. El paso 1, hacemos la configuración física, definiendo los diferentes puertos. El paso 2, definimos cuáles son mis referencias de temperatura, es decir, mis patrones. Para este caso, el termómetro Duke que les mencioné, el 1560A de Fluke, en el puerto A, con un módulo de expansión o un módulo multiplexor, que es un modelo 2562. En nuestro paso 3, definimos la unidad o unidades bajo prueba que van a ejecutar la medición de los sensores. En nuestro paso 4, defino la configuración de mis fuentes de calor, en este caso 2 modelos, el 9142 de Fluke y un baño isotérmico 7380. En nuestro paso 5, defino los puntos de prueba. Ahí yo incluyo los factores que yo considere necesarios para cada punto de prueba, llámese histéresis, estabilización, lo que puede ser la repetitividad, estabilidad térmica, tolerancias. Y por último, en nuestro paso 6, defino la información de mis sondas, tanto patrón como bajo prueba, todo lo que es modelos, seriales y demás. Y aquí inicio mi prueba. Por ejemplo, en cuanto al momento en que se estén ejecutando las calibraciones en el software, yo puedo ver los siguientes análisis en tiempo real. Al mismo tiempo no, pero puedo ir seleccionando los canales para poder ver el tiempo transcurrido de la calibración, la medición real de temperatura, el comportamiento gráfico de ese sensor en temperatura relación al tiempo, la información del número serial, del modelo de ese equipo y demás datos estadísticos. Y para la parte de los resultados, yo puedo configurar directamente en la plataforma los coeficientes de calibración de los sensores bajo prueba. Los que más conocen del tema saben que entre más
nivel meteorológico tenga un sensor de temperatura, generalmente estos con cada calibración se les debe configurar nuevos coeficientes de calibración que se obtienen en base a los resultados de la calibración más reciente. Esos nuevos coeficientes los calcula automáticamente el sistema en base a los coeficientes de la calibración anterior y a los resultados de la calibración actual, resultados de temperatura, y automáticamente se pueden exportar a las ondas, si es que las ondas tienen un chip integrado en donde registra esos coeficientes, o bien al indicador que mida usualmente ese tipo de sondas. Puedo hacer cálculos para PRTs, si es el caso termopares y termistores, y puedo hacer un análisis de temperatura versus resistencia, si son RTDs, o versus milivoltios, si son termopares, tanto en la ITS 90, en la tabla del Calendar Van Dusen, en la IPTS del 68, o por medio de polinomios, o otra técnica que se llama Steinhardt. En fin, múltiples técnicas para hacer configuraciones en la relación de resistencia y milivoltaje versus el valor de temperatura. Y en los resultados, la misma plataforma crea los reportes, me incluye todo lo que a nivel estándar exige un reporte de calibración que cumpla con estándares, por ejemplo, de la 17025, ahora en su versión 2017, o estándares como la ANSI Z540. ¿Qué es lo que incluyen a nivel general? La información de los patrones, la fecha en que se realiza la calibración, la fecha de nueva calibración, las condiciones ambientales del proceso, cuál es la información propia de mi patrón y unidades bajo prueba, los puntos, tanto patrón, unidad bajo prueba, límite inferior, superior, el error, la incertidumbre asociada a esos errores, los coeficientes de calibración, en fin, es un reporte muy completo que yo puedo personalizar. Y lo que vemos al lado derecho es la tabla de resultados, en este caso, bajo la ITS 90, de valores de milivoltios versus temperatura en el comportamiento del sensor que yo calibré. En resumen, después de haber explicado y comentado los tres métodos de calibración, voy a tener pros y contras de cada método. En esencia, ¿cuáles pueden ser los principales? Para el 754, que fue el primer método que observamos, podemos calibrar sensores como PRTs, termopares y termistores. Un sensor a la vez. Para el 1586 puedo trabajar la misma clase de sensores, pero con mayor cantidad. Con el software MEC10, que es la tercera solución, puedo abarcar mayor clase de sensores y mayor carga. Algunas opciones para el termómetro de lectura: en la primera solución solamente el 754, en la segunda solución solamente el 1586, en la tercera solución X cantidad de dispositivos de lectura. Para opciones de fuente, con el 754 generalmente solo pozos secos o microbaños. Con el 1586, pozos secos, microbaños, baños propiamente, y fuentes u hornos de temperatura. Mientras que con el MEC10, todos los anteriores, y puedo también hacer calibraciones por medio de celdas de punto fijo o inclusive calibradores de termómetros infrarrojos. Sensores que puedo tener bajo prueba al mismo tiempo: 1 con el 754, hasta 40 con el 1586 y hasta 100 con el software MEC10. ¿Requiere o no el método un sensor externo de referencia? El 754 no, pues nuestra fuente es al mismo tiempo el patrón. Nuestro 1586A podemos utilizar dos referencias externas, que una sería el sensor patrón y otra podría ser nuestra
fuente. Y el MECTEM puede tener hasta 4 diferentes fuentes de temperatura que pueden funcionar como patrón y medio isotérmico, y puede tener también varias referencias. En cuanto a la exactitud del sistema, es buena para el 754, es mejor para el 1586 utilizando una referencia externa, y es la mejor en el software MECTEM utilizando diversos tipos de patrones y termómetros de lectura. En cuanto a la documentación, registro y reporte de resultados, necesitaría en el 754 el software DPC Trap. Con el 1586 no necesito software, solamente importo los datos en formato CSV. Y en el MECTEM, la misma plataforma nos hace el trabajo de análisis, registro y creación de reportes de los resultados en cumplimiento con distintas normas. Como les mencioné, aquí está un ejemplo, la ANSI Z540. Es una norma internacional que se aplica mucho en los Estados Unidos de América en los laboratorios de ensayo y calibración. ¿En cuál método puedo yo configurar los coeficientes de las ondas? Solamente en el método número 3, en el MECTEM versión 2. Y para ir finalizando, en cuanto al presupuesto de incertidumbres, en el sistema 1, algunos factores que yo debo contemplar: la medición en el display de mi fuente, el tipo de unidad bajo prueba que conecta al 754, la referencia interna de conexión del 754 que se las comenté. Ahí la sumo y la expando a un nivel de confianza del 95% o lo que es lo mismo, un factor de cobertura de un K igual a 2. Aquí nos dice que la solución 1 es capaz de calibrar con un rendimiento total de más o menos 1.25 grados, manteniendo un TUR de 4 a 1 en relación a las unidades bajo prueba. El TUR quiere decir Test Uncertainty Ratio, relación de incertidumbres de prueba. Y es lo suficientemente bueno para la mayoría de termómetros de clase estándar. En mi presupuesto básico de incertidumbres para mi sistema 2, tomo en cuenta la estabilidad, la uniformidad y repetibilidad de mi baño 7109, el patrón que yo utilice y la exactitud de lectura, ya sea tanto en PRT como en RTD, que en este caso es mi unidad bajo prueba, que posea mi 1586A. Igual lo expando a un factor de cobertura de un K igual a 2. Y aquí me dice que el sistema o solución 2 es capaz de calibrar dispositivos con un rendimiento de más o menos 0.28 grados Celsius con un TUR de 4 a 1. Lo suficientemente bueno para la mayoría de procesos críticos de temperatura. Esto sería una solución que se podría utilizar mucho en el ámbito de industria médica. Y finalmente, nuestro presupuesto de incertidumbre en el sistema 3 contempla pues un presupuesto un poco más expandido, en el sentido de que toma en cuenta de igual forma la referencia o referencias que tenga en mi sistema, las unidades bajo prueba, los medios isotérmicos y los resultados, y como tal yo defino si es, por ejemplo, una incertidumbre tipo A, tipo B. Aquí le defino mi distribución, si es de tipo gaussiano, si es rectangular. Aquí la expando igual a un factor de cobertura de un K igual a 2. Después de que combino las incertidumbres en mi presupuesto, ya esto es un tema, digamos, que llevaría un poco más de énfasis y detalle. De igual forma, nos indica que es capaz de calibrar con un rendimiento de hasta un 0.048 grados Celsius, manteniendo un TUR de 4.1, y puede calibrar tanto termopares como PRTs, SPRTs y termistores. Antes de ir a la sección de preguntas, un pequeño anuncio. Hace algunos meses, Elbatron S.A. obtuvo la representación de una nueva marca que se llama Associated Research,
que pertenece a una división de una empresa en Econix, Estados Unidos. Básicamente esta marca provee soluciones para pruebas de seguridad eléctrica en el ámbito industrial. Son equipos que pueden realizar pruebas de corrientes de fuga, enlace a tierra, pruebas de resistencia de aislamiento, la prueba HIPO, comúnmente conocida como resistencia dieléctrica. En fin, todo este tipo de pruebas las pueden ejecutar esta clase de equipos, que son generalmente para aplicaciones de banco. Si ustedes tienen necesidades en este ámbito, pueden consultarnos y nosotros podemos dar soporte con esta nueva marca. Ahora sí entramos a la sección de preguntas. Cualquier consulta que puedan tener la pueden realizar y yo con gusto las voy a estar atendiendo. Antes de continuar con la sección de preguntas, ustedes van a observar en la presentación 3 preguntas, que es para una breve encuesta. Agradecería mucho si me pueden ayudar a responderlas, son muy rápido. Deberían estar visualizando la primera pregunta, que generalmente les está consultando qué tipo de equipo utilizan en su ambiente de trabajo para calibraciones. Y ahí hay varias opciones: bloques secos, multicalibrador, calibrador de presión, de temperatura, generadores de señal eléctrica. Voy a dar unos 10 segundos más y paso a la segunda pregunta para que me ayuden a responder. Les agradecería mucho. ¿Okay? Muchas gracias. Ahí estoy viendo las respuestas. Pueden seleccionar varias si les permite, y si ustedes tienen varios equipos, que seguro sí, ahí pueden seleccionar todos los que posean. Vamos a pasar con la segunda pregunta, que también es muy pequeña. Ahí la deberían estar visualizando. Esta segunda pregunta es: al realizar sus calibraciones, ¿qué tipo de patrón prefieren? Calibradores de mesa, es decir, de banco para laboratorio, calibraciones de campo, es decir, equipos que ustedes puedan utilizar como calibradores portátiles, o calibradores capaces de trabajar en ambos campos. Ahí también agradezco las respuestas, las estoy observando, y pasaría a una última pregunta, también muy breve. Voy a dar unos 10 segundos más para pasar a la segunda pregunta. Ahí, gracias por las respuestas. En este momento deberían estar visualizando la última pregunta, que también es muy breve. Consiste en saber si en su laboratorio, taller o empresa utilizan algún software para la gestión de resultados de calibración o para un sistema de calidad relacionado a la metrología. Como vieron en la exposición que les brindé, toqué al menos 2 tipos de software, y me gustaría saber o tener retroalimentación de si ustedes han utilizado este tipo de programas. Igual, muchas gracias por la respuesta. Voy a dar unos 10 segundos más para finalizar, y en este momento estoy atento a recibir cualquier pregunta que puedan realizar en la sección de preguntas o comentarios para poderles responder. Gracias por colaborar con la pequeña encuesta. Ok, bueno, noto que no hay mayores consultas. Espero que les haya quedado claro todo lo expuesto. De igual forma, nosotros vamos a estar enviando a ustedes un correo con el enlace de esta presentación grabada e información adicional para que puedan tener un poco de material extra. Y si tienen alguna pregunta que no pudieron realizar, la pueden escribir ahí por correo y con gusto les vamos a
atendiendo. Nuevamente se despide Marvin Arley Castro y los espero en un próximo webinar. Muchas gracias por la atención y nos vemos.